Saludos a todos. Hoy en Estado Natural Viajero llegó la oportunidad de ingresar al Anfiteatro de Pula, la obra romana más imponente que perdura en esta ciudad. Con un costo de 10 euros o la mitad si tienes una identificación de estudiante, este lugar te mostrará en cada paso una construcción que, como les mostraba en un capítulo anterior, era el orgullo romano y en el cual se celebraban peleas entre gladiadores o la lucha entre estos guerreros y feroces fieras a la vista de grandes multitudes. Acompáñame recorriendo este coliseo en el que por sus dimensiones fácilmente cabría un campo de fútbol. Vamos a conocerlo al detalle. Sean todos ustedes bienvenidos. Para unas personas esto significaría piedras, para otros escombros, pero para mí y muchas personas que les encanta la historia, esto es estar en el tiempo, suspendido, y ver un coliseo que tiene más de 132 metros de extensión en pleno centro de la ciudad, donde se organizan eventos masivos, conciertos, reuniones, y es el emblema de la ciudad de Pula. Es el sexto coliseo en su tamaño que se puede encontrar en el mundo. Está completamente tal como estaba en aquel entonces. Ha tenido algunas restauraciones, por lo que veo. Las obras en la piedra superior se ve por el color de la piedra. Ahí estoy ampliando para que observen. Y tuvo algunos destrozos en Segunda Guerra Mundial. Aquí esto era zona de la Italia fascista de Mussolini, pero en esencia el coliseo mantiene sus formas y establece su buena conservación. Vamos a ir sobre la zona céntrica, después vamos a caminar por los alrededores. La gente que no entra se queda en los exteriores y toma algunas fotos desde la superficie, ya que se puede subir por escaleras en los alrededores. Aprecien esto. Hay zonas que están prohibidas para caminar. Hay que estar pendiente de dónde se camina y dónde no, para no entrar en algún llamado de atención. Vamos a llegar a la zona media. Aprecien las tribunas, las nuevas y las antiguas. Parte de las tribunas quedan, las otras no están. Queda vestigio de ese pasado. Esta zona, por ejemplo, que ven en blanco es restaurada, pero gran parte de esta arena o coliseo romano en Pula es original, gran parte. A los leones. Mentiras. Estamos en el centro de Pula, lo más identificativo de esta ciudad, que tiene más de 2000 años de historia, y este sitio aproximadamente es del 48 al 67 antes de Jesucristo. Vamos a seguirlo viendo en Estado Natural Viajero. Aunque nos llueva, truene, llegamos. Los horarios, atención, hasta las 10 de la noche en verano, y en invierno ya es mucho más, cierran más temprano por las condiciones climáticas y los días más cortos. Sigamos viendo el Coliseo de Pula.
Hora de subir a las tribunas. Observen las escaleras de piedra. Esto sí es original. Esto es lo que queda del anfiteatro. Está muy bien conservado. Al sector que llego se le conoce como el de las antiguas tribunas, las cuales aún hoy en día se usan, y es que les he contado antes que el anfiteatro, coliseo o arena de Pula, como lo quieran llamar, al año realiza variedad de eventos, y quizás el más relevante es el Festival de Cine de Pula, que desde 1954 se celebra aquí durante los meses de julio y agosto, siendo además el festival cinematográfico más antiguo en la actualidad de Croacia. Con este escenario, todos los años el homenaje al séptimo arte está más que garantizado. Esta es la vista desde las tribunas. Aparecen las tribunas originales y silletería se ponen para eventos. Aquí se hacen algunos eventos masivos en la ciudad. Aprovechan el escenario. Acústica no debe tener, entenderán por qué. Porque tiene muchas salidas. En acústica sería como una especie de queso, pero sirve para congregar la gente en este lugar. Desde esta esquina se puede ver los restos del Coliseo romano en Pula. Restos y lo que queda en pie también. Una arena en el centro. Y no me canso de hacer esta panorámica de los arcos que cierran este sitio tan especial de Pula. Esta es otra parte del lugar, una especie de... hay un mirador en esta zona, hay algunos lugares cerrados. La decoración romana. Hay una exhibición que más adelante la vamos a ver. Esta es la vista que hay a la ciudad. En este camino que este sí seguramente está restaurado, toda esta zona de baldosines, y aquí hay algunos lugares donde se puede subir. Voy a subir por este con mucho cuidado, ya que hasta cierto punto se puede subir, hay una barra que lo indica. Y hay varios sitios desde los que se puede subir e ingresar a ver. Bueno, hasta acá. Vamos a subir aquí. Ya no dejan subir más, pues por lo que conlleva subirse y tener alguna herida, algún accidente. En esencia, esto es el
el Coliseo de Pula, un lugar bastante antiguo, más de 2000 años, representativo, y con él está mucha de la identidad de esta zona de Istria, zona oeste de Croacia. Y por ahora este recorrido queda en puntos suspensivos porque aún me queda por mostrarles los subterráneos de este anfiteatro. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les espero para el siguiente capítulo. Hasta pronto, chao.